bienvenidos a Mi Cine, Tu Cine, con un programa especial porque es el último de esta temporada. Entonces vamos a intentar cerrar con broche de oro y para hacerlo vamos a romper un poco las reglas del programa. Para empezar, no vamos a comentar 3 estrenos, sino solamente 2, pero de 2 grandes maestros. De un lado, el chileno Sebastián Lelio y del otro lado, Michael Haneke. Bon, y ahora también otro cambio. Vamos a escuchar más fragmentos de entrevistas. 3 invitados vamos a tener. Isabelle Huppert, poco, ¿eh? Mathieu Kassovitz y el maestro Haneke himself. Ahora, también, ¿cuáles jóvenes críticos me acompañan esta semana? Excepcional también. Hola, yo soy Jessica Oliva de la revista Cine Premier. Soy Alonso Díaz de la Vega, crítico para El Universal y para los programas Por la Mañana con Ciro Gómez Leiva y Azucena Uresti en Fórmula. Y yo soy Rodrigo Garay de la Cineteca Nacional, colaborador de la revista Icónica, de Radio Fórmula y de Código Ciudad de México. Y para tener ilustraciones excepcionales, invitamos al excepcional monero de este programa porque siempre es una felicidad recibirlo. Muchísimas gracias y bienvenido, Hernández. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre estar aquí. En términos de excepción, nuestro invitado vino especialmente de su ciudad de provincia mexicana para participar en el programa y es uno de los más talentosos jóvenes cineastas mexicanos. Es un placer recibirlo. Después de colaborar con Carlos Reigadas como primer asistente en Batalla en el Cielo, Amat Escalante empezó una impresionante carrera como director con su ópera prima Sangre, premiada en Cannes, y Los Bastardos, seleccionada en Cannes y premiada en Morelia, Sitges, Mar del Plata, entre otros. Pero son sus premios a Mejor Director, obtenidos en Cannes, Morelia y en Venecia por La Región Salvaje, los que lo impusieron como uno de los autores más singulares, atrevidos e importantes del actual cine mundial. ¡Qué honor que estés con nosotros, Amat! Gracias por tenerme aquí, Jean-Christophe, gracias a todos. Y qué placer, porque muchas veces cuando nos topamos, hablamos de cine, eres un verdadero cinéfilo y entonces poder comentar juntos de cine es un lujo. Lo que no hago tanto es hablar de cine. Pero trataré aquí con ustedes. ¿Apasionarte? Sí. Sí, claro. ¿Y cuáles son tus géneros que más te gusta? Pues yo creo que varía mucho. Justo he ido a veces me ha apasionado mucho el documental y creo que me he nutrido de eso. Traté de hacer un documental y no pude. El cine de terror, cine de autor no lo considero un género porque casi todo el cine que me gusta lo hizo alguien. Entonces hay un autor casi siempre. Me gustan las películas con una visión muy poderosa y fuerte, yo creo. Y también eso no quiere decir que tiene que ser seria la situación, ¿no? Y me motiva el cine de comedia, ¿no? Woody Allen, los polivoces, siempre he mencionado como una cierta inspiración, un programa mexicano, ¿no? Por ejemplo. Entonces de todo, y además la inspiración a veces viene no solo del cine, ¿no? Y creo que también por eso me gustó el cine, de alguna manera encapsula tantas diferentes cosas de la vida y las pone ahí en esa pantalla plana. Vamos a hablar de 2 películas solamente, les dije, pero 2 estilos bastante distintos porque son cineastas de perfil muy, muy distintos, pero con los 2 tienes un vínculo un poco especial. Digamos en el caso de la primera película que vamos a comentar, que es de Sebastián Lelio, pues el año pasado se compartieron los Fénix, él y tú, más o menos, entre la Región Salvaje y Una Mujer Fantástica, ¿no? Esta vez es su película que filmó casi al mismo tiempo que Una Mujer Fantástica en Inglaterra. Nos la presentas, Rodrigo, y la comentamos juntos. Se llama Desobediencia. Ronit es una fotógrafa que vuelve a casa luego de enterarse de la muerte de su padre, el respetado patriarca de una comunidad de judíos ortodoxos en el norte de Londres. Su reencuentro con sus amigos de la infancia reanima un amorío prohibido que sacude la tranquilidad de su pueblo natal. Protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams y dirigida por el chileno Sebastián Lelio, Desobediencia enfrenta las viejas tradiciones de una religión inamovible con la noción de libertad que tenemos en el siglo XXI. Alonso, ¿qué opinaste? ¿Qué sentiste con esta película? Pues me parece que hay 2 perspectivas de esta película. Por un lado, me parece una película muy de Sebastián Lelio en cuanto a que de nuevo aborda el tema de la feminidad reprimida por una sociedad misógina.
Pero por el otro lado siento que no está su estética usual, este colorido típico que vimos, por ejemplo, en Gloria o en Una Mujer Fantástica, que me parece interesante por un lado porque pues está representando esta comunidad que es muy parca, ¿no? Incluso aprovecha el clima inglés que es ¿no? muy grisáceo. Lo que más vemos son colores pues, realmente nada más blanco y negro a lo largo de la película, entonces esas decisiones me parecen bien. Creo que es una película un poquito menor a las anteriores, pero de todos modos me parece un argumento interesante. Muy construido y con temas muy interesantes. Jessica. El inicio se me hace como muy sutil y también te muestra el cobijo que también esas comunidades tienen, ¿no? Que muchas veces es muy fácil decir, ay, no, pues salte, pero realmente cobijan a sus miembros. Entonces también no es blanco y negro la cosa. Yo con lo único que tuve problema fue como su extrema literalidad. Es decir, desde el principio te presenta en un sermón de qué se va a tratar el tema, ¿no? En qué te tienes que fijar la libertad individual. Constantemente te está explicando cosas. Es lo único con lo que tuve, yo creo, problema, porque no me permitió acercarme o desobedecer un poquito lo que me presenta la película. O sea, como, pero si me quiero ir para acá, ¿no? Un poco demasiado construida. Exacto, es lo único. Amat, también vas a pensar esto, seguro. Pues sí, estoy un poco de acuerdo, pero admiré mucho las actuaciones de las dos Rachels. Creo que es un vehículo para ellas, especialmente Rachel Weisz. Creo que no había visto una actuación así de su parte, ¿no? De intensa, así de profunda. Sí, es muy interiorizada. Ella sí no explica muchas cosas. Sí, no, les vive. sutil. Y la escena de amor que hay ahí pues, me pareció original. Aparte de eso, es un tema pues ya bastante clásico, lo hemos visto muchísimas veces y es difícil encontrar una historia original que contar, eso no es lo importante para mí, pero aún así creo que no despegó para mí de esa parte. Uh-huh. Pero la admiro y creo que no se cae, ¿no? Rodrigo. Más bien, yo creo que voy con lo que dijo Matt, que es, para mí sí se cae la película en el final, porque justamente pierde una gran oportunidad que es darte a ti como espectador el espacio necesario para pensar lo que ya viste y lo que ya sentiste con Rachel Weisz sobre todo. En esa última, digo, no vamos a decir en qué acaba, pero esa última secuencia donde literalmente se para el director así enfrente de todos y dice, esto es la libertad, esto es lo que tú ahora vas a hacer. Creo que el final... no es caricatural. No. Pero, digo, este speech del final o el hecho de perseguir un coche que ya se va... Son tres frases el speech, ¿eh? No es donde él está aquí para hablar durante media hora y da tres frases. Tampoco se pasa. Quizás no. Pero te dice. Sí, no, eso sí, muy bien. Como que toma una decisión demasiado drástica que a lo mejor sería más interesante que te la dejara a ti como audiencia. Tiene lo suyo. Vamos a ver cuál tipo de reacción provocó esta película. A Hernández. Se me ocurrió esta imagen en donde las dos personajes tienen entre sí un laberinto muy complicado de transitar, que es la religión judía. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, José. Bueno, vamos a regresar después de un breve corte para hablar del segundo estreno y más bien para primero escuchar un fragmento de una entrevista que le hicimos en 2012 para el estreno de Amor, Michael Haneke. Weil ich in meiner Familie einen Fall hatte, wo jemand, den ich sehr geliebt habe, eben auch gelitten hat und weil das eine sehr schmerzliche Erfahrung war und die hat mich dazu gebracht, mal über dieses Thema nachzudenken und dann ein Drehbuch zu schreiben. Der Lebensraum, wenn man alt wird und vor allem wenn man krank ist, reduziert sich natürlich auf den Raum, in dem man lebt, weil man nicht mehr rauskommt. Und es ist also nicht nur realistisch, sondern es gibt natürlich auch ästhetisch ist es eine gewisse Herausforderung, die mich gereizt hat. Also die Einheit von Zeit, Ort und Handlung. Wie in der klassischen Tragödie. Ne? Das ist schwierig, also sozusagen meine eigenen Filme zu beurteilen, das überlasse ich lieber den anderen. Et quand était arrivé Venice Video, on s'est retrouvé, en fait, c'était un peu la nouvelle vague du film d'horreur.
C'est-à-dire que c'est comme si Godard faisait un film d'horreur. Voilà. Et ça, c'était le meilleur des deux mondes réunis. Et ça nous a beaucoup intéressés. On a étudié, après, on a continué à suivre sa carrière. Entonces escuchamos a Michael Haneke hablar de amor, pero vamos a ver que hay muchos puntos en común con Final Feliz, empezando por la personalización de la vejez con Jean-Louis Trintignant, de nuevo. Bon. Y al final, Amat, escuchamos a Mathieu Kassovitz decir entonces cómo fue importante en algún momento el cine de Haneke para esta generación de cine francés. Habla también de Gaspar Noé, por ejemplo. En tu caso, ¿cómo viste, qué puertas te abrió Michael Haneke? Pues fue una gran inspiración. Michel Franco, por ejemplo, un amigo, gran talentoso cineasta mexicano, también creo que ha sido afectado. Y yo me inspiró mucho porque ver a alguien que llevaba una tradición que yo también había visto, por ejemplo, en Robert Bresson, ¿no? Y ver a alguien que de alguna manera reinventaba algunas cosas tomadas de Robert Bresson y verlo, como dice Kassovitz, desde un punto que podría ser de terror, y lo veo en mis películas. Trato de filmar la realidad como película de terror y creo que él lo hace perfectamente bien, ¿no? Y juega con el espectador, y a veces no delicadamente, y eso yo lo admiro mucho. ¿Dirían todos que Haneke es uno de los cineastas más influyentes del cine mundial? Creo que es clarísimo que sí, ¿no? O sea, como ahorita dijo Matt, en México se nota mucho y lo vivimos muy de adentro. Se le conoce como el maestro de la crueldad y el cine de la crueldad, etcétera, ¿no? Que es como un término, que sobre todo la crítica argentina como que se ha ensañado ahí, ¿no? Y creo que es una visión muy equivocada, ¿no? A mí se me hace un tipo como muy humanista hasta en su estilo, ¿no? Sí. Porque nunca lo hace, sí lo hace para moverte, pero no con un fin de que él no tiene satisfacción de hacerte sentir mal, ¿no? Es que no es sádico. Ajá, exacto. Y se le ha malinterpretado como una especie de reaccionario. Por ejemplo, Richard Brody de New Yorker lo maneja mucho así, su influencia reaccionaria sobre de Ostlund y... Austriaco en este caso. Es austriaco, no sádico. Sí. Pero no, al contrario, vamos, simplemente en Happy End lo que ves es un ataque salvaje sobre de los personajes de la alta burguesía francesa. Eso no es reaccionario. Entonces... es lúcido. Es lúcido. Y me parece que ante todo, y él mismo se ha descrito así, es un moralista. Es un cineasta que de alguna manera castiga al espectador por sus deseos perversos. Y la gente sale espantadísima y es lo que él quiere. Me queda muy claro que es lo que él quiere. No, incluso jugar con... Ay, perdón. No, justo iba a decir que eso se me hace como muy humanista desde el punto, retomando lo que decía Roy y Alonso, desde el punto de... O sea, desde que está pensando siempre en el espectador y en establecer un diálogo, pero es un diálogo chistoso porque irónicamente es un diálogo que se establece sin decirte mucho. A mí se me hace, con toda la superioridad moral que le adjudican de alguien diciéndote espabilate y no estés malito de tu intelectualidad, con todo y eso se me hace como alguien que está pensando en ti todo el tiempo. Bon, alors será muy interesante que busquen en nuestras redes otros fragmentos de una entrevista que le hicimos a propósito de Final Feliz a Isabelle Huppert, porque retoma exactamente cosas que ustedes dijeron, lo van a escuchar, pero ahora lo que vamos a escuchar es Isabelle que nos va a presentar un poco elementos sobre Final Feliz que vamos a comentar después del corte. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le film, c'est la manière dont aussi les choses s'organisent d'un point de vue des générations. Il choisit évidemment délibérément, avec une intention de faire cohabiter toute cette famille ensemble, ce qui n'est évidemment pas le cas de toutes les familles. Non. Dieu merci, tout le monde n'habite pas ensemble du grand-père à la petite fille. Mais en nous les montrant, et avec le chien en plus, et puis les domestiques, et puis voilà, donc ça crée un groupe de personnes assez important. Mais en choisissant de nous les montrer tous ensemble, je crois qu'il fait apparaître d'autant plus ce à quoi chaque génération est confrontée et dont elles sont victimes aussi. Alors on a la génération, le patriarche qui est joué par Jean-Louis Trintignant, qui lui n'attend plus rien, lui, voilà. Il est très âgé, il n'attend plus rien de la vie, il est tourné vers la mort déjà. Et puis il y a la génération intermédiaire qui est Mathieu Kassovitz et moi. Bah, eux finalement ils sortent pas justement dans cette énergie qu'ils mettent à sauver les faux semblants ou être occupés pour elle de ses prochaines fiançailles, pour lui
de ses amours clandestines avec sa maîtresse. Bon, il s'organise assez bien. Et puis on arrive à la génération suivante, celle de mon fils, et puis encore plus loin, celle de cette petite fille, qui eux agissent vraiment comme des révélateurs dans leur fragilité, dans leur dureté, dans leur noirceur aussi, parce que cette petite fille est très, très ambiguë. Comme si au fond le mal pouvait se loger très, très, très tôt dans la nature humaine. Bienvenidos de regreso para este último bloque de Mis y de tu cine con Amat Escalante y para hablar de nuevo de Michael Haneke, pero esta vez de su última película Final Feliz. Te vamos a escuchar, Alonso, esta vez sí presentarnos concretamente la película y después la comentamos. El maestro austriaco Michael Haneke regresa a la crítica social con su más reciente largometraje Happy End. Estrenado en competencia en el Festival de Cannes de 2017, este filme retrata una familia de la alta burguesía francesa y observa la incomodidad de un ambiente donde los más jóvenes, por hastío o por venganza, recurren a la violencia, mientras que los mayores se concentran en la acumulación o simplemente esperan la muerte. Alors, Amat, ¿cómo viste esta película? Me impresionó mucho, me parece ver cómo un maestro va mostrándonos su visión de esta situación y te va además llevando sutilmente hasta que ya ves toda la imagen, ¿no? Y como él te va creando suspenso, me impresionó mucho también, ¿no? Y ahora, apropiarse un idioma visual nuevo que ofrecen las redes sociales, los teléfonos, los celulares, perdón, y esas cosas. ¿Cómo sentiste esto? Pues sí, así empieza la película. De alguna forma ahí es donde la mayoría de la gente ya está viendo sus imágenes en ese formato, ¿no? Antes veíamos las imágenes más que nada en un formato diferente, ahora es un formato pequeño y alargado hacia arriba. Me parece muy limitante, pequeña y muerta, ¿no? Y creo que es lo que él muestra ahí también. Cuidado, estás cambiando de generación. A ver si estos jóvenes son más entusiastas sobre esto. Jessica, ¿qué pensaste de la película? Sí, a mí me pareció ese juego, realmente creo que disfruté que usara ese, obviamente tampoco quiero que todas las películas sean así, ¿no? Evidentemente, pero sí disfruté. No, y la mayoría de la película no es así, digo, hay que aclarar. Claro, es una película exacto. de verdad normal. No, hay momentos de investigación. Sí. ¿No? Disfruté esa parte porque tiene como un significado nuevo, yo creo, porque eso es lo que sucede en YouTube. Tú le das play a YouTube y estás viendo un video a lo lejos, que a lo mejor en 2005 cuando salió, se me olvida el nombre en español, Hidden, es en Caché. Cuando ves esa imagen, ¿no? A la distancia de cosas, dices, oye, pues el video de vigilancia, pero ahorita dices es un video de YouTube, nada más le tengo que estar adelantando. Esa descontextualización la vivimos, entonces creo que tiene otro peso ahorita. Y más sobrio. Sí, es que a mí lo que más me gusta es lo del celular, increíblemente. Sí, no, a mí me gustó. Yo nomás digo que en 20 años vamos a ver que esa imagen es de este tiempo. No digo que está mal, ¿eh? No, claro. A mí me remitió mucho a Caché, obviamente, y a Venice Video como... Creo que Haneke es alguien que siempre ha estado, además de tocar temas de moralidad y del bien y el mal, como uno mismo se reconoce a sí mismo a través de diferentes formatos a través del tiempo, ¿no? Entonces Benny estaba obsesionado con el VHS y con sus filmaciones de las crueldades que hacía, y ahora una nueva generación aún más obsesionada con sí mismo, ¿no? Es una generación narcisista. Sí. Parece ser que solo así puedes reconocerte como persona, no a través de la gente, sino a través de un video que subiste a internet y que quién sabe cuánta gente vea, ¿no? Creo que Haneke también es reconocido por ser uno de estos directores de shock y de pues duros. Y creo que esta película en ese sentido es más tranquila, aunque te deja cosas... Sí, aunque la perversión está ahí, ¿no? Está sugerida y se queda como... Y el castigo también. Está detrás, está un poco escondida. Alonso, ¿qué fragmento elegiste y por qué? Es un plano muy sencillo porque nada más vamos a ver a uno de los personajes bailando, pero siento que representa, y cantando una canción de Saya, por cierto, pero siento que representa la decadencia de la generación, podría ser millennial, creo que es un millennial el personaje, porque lo vemos borracho, lo vemos angustiado, desesperado de algún modo, entonces siento que todo eso está representado tanto en la incomodidad del cuadro,
y de la situación en general, como en la torpeza física del personaje, ¿no? Entonces creo que eso retrata mucho buena parte de lo que ha sido el estilo de Haneke durante, sobre todo los años 90 y principios de los 2000, es que lo abandonó un poquito para mi gusto tanto en El Listón Blanco como en Amor, pero aquí siento que es una película que, como decía Jessica, retoma buena parte de los elementos de lo que es Haneke. Vemos el fragmento. Sí, esa fue la parte que más, una de las escenas que más disfruté también, y no por chistosa o chusca, sino por fuerte y porque se mantiene ahí y ver la tristeza de este personaje. Y en una apariencia de fiesta. Eso es lo más terrible. Pues a ver ahora, Hernández, ¿qué te inspiró el cine de Haneke? Una película terrible, la visión de esta familia, esta relación que hay dentro de la misma familia de la vida y de la muerte. Y esto fue lo que me sugirió. Un poquito estos extremos que hay de una vida que empieza con el bebé que sale en la película y la muerte que está rondando todo el tiempo. Y el poder de la imagen sobre esta y el posicionamiento de voyeurismo. ¡Eres tremendo, Hernández! Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos cita en una próxima temporada. Por supuesto. Y nosotros, antes de despedirnos, unas recomendaciones. Jessica. Bueno, pues mi recomendación esta semana es Verano de 1993, de Carla Simón. Es una película que todavía está en la Cineteca, me dio mucho gusto verla ahí. No se la pierdan porque retrata a la infancia con todas sus complejidades y pues todavía hay chance de verla. Yo quisiera recomendar Niñato, del director español Adrián Or, que es una película que logra que el documental parezca una ficción, entonces me parece una mezcla interesantísima y una hazaña técnica impresionante. Y yo los quiero invitar a la Cineteca. Este fin de semana vamos a tener una copia restaurada de Cabeza de Vaca, uno de los grandes clásicos del cine nacional, restaurada por la misma Cineteca. Entonces vayan a ver sábado y domingo y ahí nos vemos. Es un comercial. Sí, un descarado comercial. Ama, ¿tú qué nos recomiendas? Pues, tengo 2 y medio, seré breve. No, es el legado del diablo, de David Tevi. Me sorprendió, fui así a comer unas palomitas y ver una pantalla y una ópera prima fuerte de terror, se la recomiendo. Y en la Cineteca y en otros cines, ojalá, está Stalker de Andrei Tarkovsky, que fui a ver ahí y después de no verla mucho tiempo en pantalla grande, y se la recomiendo mucho. Esa sí no se la van a perder porque no es tan común poder ver esa película en pantalla grande. El tercer asesinato sería la adicional de Coreda, que acaba de ganar la Palma de Oro. Esta es su película anterior y esa sigue en algunos cines, vayan a verla. Bueno, ya vemos el cinéfilo, 3 recomendaciones. Muchísimas gracias, Amat, fue un gran placer. Y pues como les dije al inicio del programa, es el último programa de esta temporada, pero queden atentos a nuestras redes para saber un poco cuándo vamos a regresar. Y mientras, buenas semanas, y hay muchas, y sobre todo, buenas películas.